Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de esta mañana. Les saluda Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria les externo nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos esta mañana a esta actividad formativa que hoy tratará sobre el Registro Nacional de Trámites. Realmente para nosotros es un privilegio poder contar con su participación. En estos momentos, cederé la palabra a nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días y adelante, licenciada Gómez, por favor. Buen día, estimado Julio. ¿Me confirmas, por favor, si se escucha? Buenos días, licenciada. Perfecto, la escuchamos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Qué gusto saludarles este día nuevamente, como todos los días jueves. Soy Mariana Gómez, directora ejecutiva del Organismo de Mejora Regulatoria. Muchísimas gracias por acompañarnos este día en esta capacitación en modalidad virtual sobre un tema de gran importancia en materia de mejora regulatoria, el Registro Nacional de Trámites, que constituye un inventario de trámites ya depurados, evaluados, simplificados e inscritos en el Registro Nacional de Trámites. En El Salvador, como sabemos, tradicionalmente, en el pasado, cuando hablábamos de trámites, el tema de demoras, cargas, plazos extendidos, respuestas tardías, se encontraba casi autocontenido en el término. Sin embargo, con todas las acciones ejercidas desde cada una de las instituciones de forma particular y, por supuesto, con el apoyo y la alianza que hemos generado con las instituciones desde el Registro Nacional de Trámites en el OMR, lo que pretendemos es eliminar por completo estas prácticas que nos llevaban a hablar de trámites, demoras. Todo eso es lo que pretendemos realizar a través del Registro Nacional de Trámites. Eliminar requisitos innecesarios, eliminar trámites probablemente que sean innecesarios, y para eso se realiza un análisis, por supuesto. Como ustedes ya saben, lo conocen, hemos conversado con algunos de ustedes en oportunidades diversas. Desde el OMR, todo trámite debe contemplar o contener una base legal que lo sustente, tanto en la base legal del trámite, en su descripción, en su nombre, por ejemplo, una autorización, un registro de, una solicitud para. La habilitación entonces de la administración pública hacia un permiso, alguna autorización, requiere sí o sí que esté fundamentada en una base legal. La base legal de preferencia debería ser la ley, ¿verdad? En algunos casos, algunos trámites están sustentados en derecho derivado o derecho comunitario, por ejemplo, reglamentos técnicos centroamericanos o incluso tratados de libre comercio, por ejemplo. Pero los trámites deben de estar contemplados en una base legal. Y asimismo sus requisitos. Vamos a hablar un poco de ello este día, vamos a profundizar en el tema. Y déjenme comentarles también que según un estudio del BID, en la región latinoamericana, ¿verdad? Los trámites son difíciles, son lentos, pueden ser vulnerables a la corrupción y además terminan excluyendo a la gente con menos recursos. Muchos de los trámites, según este estudio del BID, todavía se gestionan en persona y en papel. Y los ciudadanos
pierden tiempo, por supuesto, entre ventanilla y ventanilla, y en muchos casos lo que hacen es terminar pagando sobornos a los funcionarios. Eso por el lado del gobierno, y por el lado de las empresas pierden horas productivas y con ellas también pierden parte de su competitividad. La vivencia, entonces, el análisis de los trámites, este objetivo de simplificar de forma administrativa, de forma legal, y contar con bases legales suficientes, robustas, que fortalezcan el trámite. La revisión de los impactos, ya sean negativos o positivos en la economía y el desarrollo del país, nos llevó a desarrollar en el OMR una visión integral de los trámites a través de lo que denominamos como el ecosistema del trámite, implementando una metodología, que es la metodología del ciclo de Deming, aplicándola a la perspectiva global del trámite, analizada por aristas, desde la toma de conciencia y la capacitación, lo que denominamos el capacity building, pasando por la simplificación, la revisión de los costos, el registro nacional de trámites, la digitalización del trámite, hasta la vigilancia o monitoreo de los trámites. Este encuentro, entonces, este encuentro virtual que tiene lugar hoy, se enmarca dentro de nuestro ciclo o nuestro plan de capacitaciones 2025 y además constituye una de las líneas de acción del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en materia de mejora regulatoria que suscribimos de forma conjunta con el órgano ejecutivo, entidades autónomas y otras instituciones del sector público en el año 2023. Vamos a analizar los contenidos del Registro Nacional de Trámites, a qué le denominamos trámite, por qué es importante la base legal, dónde debería estar fijada esa base legal, los requisitos de estos trámites, ¿deberían de tener una base legal o es suficiente otro tipo de instrumento institucional? Todos estos elementos que conforman el Registro Nacional de Trámites los vamos a analizar con mayor profundidad durante el desarrollo de esta capacitación, que en esta oportunidad va a estar conducida por la licenciada Carla Rivas, especialista del área del Registro Nacional de Trámites del OMR y acompañada en backstage por nuestro también especialista, el licenciado Mauricio Córdoba. Sean todos bienvenidos y si me lo permiten, les voy a solicitar que si pueden, activen sus cámaras para tomar algunas imágenes de este importante evento virtual. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Ahí veo que están encendiendo sus camaritas. De acuerdo. Excelente, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Excelente, gracias, gracias. Bien, dos anuncios para la capacitación del día. Por favor, no olvidemos que en el chat de la reunión vamos a estar ubicando nuestro vínculo de Google Forms para que ahí puedan registrar su asistencia, nombre completo, por favor, institución a la que representan y correo electrónico, teléfono. Esta lista de asistencia va a estar siendo ubicada en el chat de la reunión. Y punto número 2, cualquier consulta que vaya surgiendo en el transcurso de la capacitación, por favor no duden en formularla, ya sea levantando su manita digital
o realizando la consulta a través del chat de la reunión y con todo gusto se las vamos a estar respondiendo. Bien, eso sería por mi parte. Les agradezco mucho su asistencia, su disponibilidad de agenda. Y entonces le vamos a dar paso a la licenciada Carla Rivas, que nos va a estar conduciendo en esta reunión. Adelante, licenciada. Buenos días, muchas gracias, directora, mucho gusto a todos los que nos acompañan. Desde ya los agradecimientos por haberse tomado el tiempo para estar en esta capacitación, ¿verdad? Que pretende, pues, pretendemos hablar un poco sobre la mejora regulatoria, nociones básicas, ¿verdad? Del Registro Nacional de Trámites y su objetivo. Permítanme un momento, voy a compartir la pantalla para mostrar la presentación de este día. Permítanme. Vaya, entonces vamos a iniciar con la capacitación. Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad, pues, esta es la agenda preparada del día de ahora. En un primer momento, pues, vamos a hablar del Registro Nacional de Trámites. Posteriormente, también nos referimos a la existencia y validez de los trámites y finalizando con los parámetros de simplificación. Entonces, esta es la capacitación de este día, ¿verdad? Que les pido, ¿verdad? Que podamos tener la atención necesaria. Igual si ustedes necesitan hacer consultas o algún comentario, pues no duden en realizarlo. Nosotros estamos aquí para atender sus solicitudes con mucho gusto, ¿verdad? Y pues conversar un poco sobre el tema con todos ustedes. Iniciamos pues la capacitación brevemente hablando un poco sobre el ecosistema del trámite, que ya la directora hacía mención sobre este ecosistema, que es una creación del Organismo de Mejora Regulatoria, en donde se identifican 14 pasos en cuanto al análisis de los trámites, ¿verdad? Y a la simplificación de los trámites. Pues como ustedes ven, como primer paso, pues encontramos la identificación de la competencia de la autoridad. Pues para iniciar con el análisis de un trámite es necesario identificar quién es quien tiene la competencia, ¿verdad? Porque ya se han dado casos en algunas instituciones, pues no en todas, ¿verdad? De que hemos identificado de que había, por ejemplo, dos instituciones realizando el mismo trámite. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? La simplificación y el análisis de los trámites, que
podamos comenzar a ordenar pues nuestras casas, ¿verdad? Que podamos empezar a identificar aquellas oportunidades de mejora y aquellas oportunidades en las cuales nosotros podamos avanzar con este tema de la simplificación. Posteriormente, el segundo paso es la captura de los datos e información del trámite en la plataforma Si Mejora, que ya muchos de ustedes pues han empezado a realizar, cada quien desde su institución, pues este paso, ¿verdad? En la plataforma que nosotros tenemos, que es la plataforma Si Mejora, pues ingresamos la información de los trámites para posteriormente llegar a la creación de capacidades, como por ejemplo, este evento formativo, pues es parte, ¿verdad?, del ecosistema del trámite. Pues a ustedes estos eventos formativos les dan las herramientas para poder tener un mejor conocimiento del tema de mejora regulatoria, de cómo pretendemos llevar a cabo la simplificación de los trámites de la administración pública para ir eliminando, ¿verdad?, como se dice, la grasa del Estado, ¿verdad?, y aquellos requisitos innecesarios. El paso 4 es el diagnóstico del trámite. A través de la ficha del trámite, pues aquí se identifica todos estos requisitos a lo mejor que pudieran ser innecesarios, y pues identificamos también la normativa que está relacionada con el trámite, que también pues se encuentra en el paso 5, ¿verdad?, donde dice verificación y evaluación de la base legal del trámite. Pues ya lo mencionaba también la directora, este es un punto necesario e importante que requiere nuestra atención, pues todos los trámites tienen que tener una base legal en la normativa competente. Y es parte de la identificación que tienen que hacer cada uno de ustedes a través de las instituciones a las cuales pertenecen. El paso número 6 es la verificación y evaluación de la base legal de los elementos y requisitos del trámite. Pues el paso 5 se refiere al origen del trámite y el paso 6 hace referencia a todos los elementos que conforman el trámite y los requisitos. Dentro de los elementos pues tenemos, por ejemplo, el costo del trámite, tenemos la vigencia del trámite, la periodicidad con la que se realiza. Todo esto lo vamos a ver más adelante, pero es importante que ustedes desde ya lo empiecen a tomar en cuenta. El punto número 7 se refiere a la simplificación y eliminación de requisitos innecesarios del trámite, verificación de reducción de plazos de respuesta. También es importante, ¿verdad?, dentro de este ecosistema se ha tomado en cuenta estos puntos, ¿verdad?, que ustedes todos conocen, que es el fin, ¿verdad?, que es lo que nosotros pretendemos. También el paso número 8, la simplificación de procesos y procedimientos, y aquí se encuentra la reingeniería, que si es necesario pues reajustar y reconfigurar el trámite a manera de que podamos realizar esta simplificación, pues tendremos que hacerlo. El punto número 9, la identificación de mejoras o ajustes en la regulación que sirve de base legal de trámites y requisitos, ¿verdad? Porque si encontramos la necesidad de realizar reformas o derogaciones, ¿verdad?, la normativa pues también es parte del ecosistema del trámite, ¿verdad? Lo hemos tomado en cuenta y sí se nos han dado casos, ¿verdad?, ya dentro de la experiencia que conlleva este tipo de ajustes normativos. El punto número 10, la aplicación de metodología de costo cumplimiento, ¿verdad? Existe una metodología para identificar los costos de las regulaciones y de los requisitos del trámite, que también es parte de este ecosistema. El punto 11 se refiere a la inscripción del trámite, elementos y requisitos, ¿verdad? Como ven, hemos seguido un camino con el cual pretendemos como ir cerrando y llegar al punto, ¿verdad?, al objetivo, que es lograr la inscripción dentro del Registro Nacional de Trámites, ¿verdad? Todos los pasos previos son los que nos abonan a poder lograr esta inscripción, que es la meta final, para posteriormente
lograr el certificado de inscripción de trámites, ¿verdad? Nosotros como organismo pues se extiende un certificado con el cual se reconoce la inscripción y el logro, ¿verdad? De obtener este punto, ¿verdad? Es lograr la inscripción. También en el punto 3 encontramos la digitalización del trámite con los elementos y requisitos. Y finalmente, pues existe un paso que se refiere a la vigilancia y monitoreo del trámite, ya que posterior a su inscripción, pues tratamos de verificar que toda la información que el sujeto obligado incorporó en la plataforma Sin Mejora se esté aplicando en las instituciones de la administración pública. Pues es necesario que a partir de la inscripción en las instituciones no se pida información que no quedó inscrita en nuestra plataforma y en el Registro Nacional de Trámites. Eso es un punto, ¿verdad?, que es importante que ustedes tomen en cuenta, porque al llegar a la meta, que es la inscripción de los trámites, pues el efecto inmediato es que la información que se pida al usuario que realice el trámite sea aquella que fue inscrita en el Registro Nacional de Trámites, no otra información adicional, únicamente la que quedó inscrita. Y por tanto, pues se realiza este monitoreo de que el trámite se esté haciendo como su inscripción lo dice. Entonces, aquí brevemente retomo pues el ecosistema del trámite para ahora sí pues entrar en el objeto de esta capacitación, que es el Registro Nacional de Trámites. Sabemos, ¿verdad?, que la mejora regulatoria al hablar de mejora regulatoria, hablamos de una política pública orientada pues a formular regulaciones claras, con la que se pretende pues lograr beneficios sociales, lograr también calidad de las regulaciones, crear herramientas de mejora regulatoria y, por tanto, de esta manera mejorar el clima de negocios y la competitividad, que sabemos pues que actualmente la administración pública está enfocada, ¿verdad?, y el gobierno en general está enfocado en este tema de mejorar el clima de negocios y la competitividad. Por lo que el objeto de la ley de mejora regulatoria pues es asegurar la calidad, como ya lo venimos diciendo, asegurar la calidad de las regulaciones para que generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. ¿Cómo? Pues eliminando exigencias y requisitos que sin fundamento o apartándose de plataformas tecnológicas afecten el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Pues en el registro buscamos, a través del Registro Nacional de Trámites, buscamos que haya claridad en los elementos y requisitos del trámite para poder llegar a este objetivo, para dar certeza tanto a la administración pública como al usuario que realice el trámite también, contribuir con la transparencia de la información y de esta manera pues mejorar la interacción entre el sujeto obligado, que son todas las instituciones, ¿verdad?, de la administración pública, y el usuario. El Registro Nacional de Trámites es una herramienta de mejora regulatoria. En la Ley de Mejora Regulatoria se denotan 4 herramientas que ayudan pues a esta simplificación de trámites que venimos hablando. Uno de estos es el Registro Nacional de Trámites. También se encuentran planes de mejora regulatoria, la evaluación de impacto regulatorio y agenda regulatoria. De cada una de estas herramientas, pues hay capacitaciones cada jueves, ¿verdad?, en los que se comprenden estas herramientas y que ustedes pues pueden conectarse a la que les resulte más atinente, ¿verdad? Pueden conectarse cuando gusten. En este caso, pues hablaremos del Registro Nacional de Trámites como herramienta de mejora regulatoria. Entremos entonces en un poco a hablar de las definiciones según el Registro Nacional de Trámites y definiciones también que se encuentran contempladas en la Ley de Mejora Regulatoria. Aquí pues es importante
que ustedes presten atención, ya que posteriormente hay una serie de preguntas enfocadas pues en estas definiciones. En el registro se inscribirán y publicarán los trámites de los sujetos obligados con cuál objetivo, ¿verdad? De dar certeza sobre los trámites y sus requisitos, contribuir con la transparencia de la información y mejorar la interacción, como ya se los decía. Ese es parte del objetivo del Registro Nacional de Trámites de conformidad al artículo 5 de la Ley de Mejora Regulatoria. Hablemos entonces de la definición de trámite. Este concepto es importante, ¿verdad? Es necesario que lo manejemos todos para poder identificar cuáles son los trámites que se van a inscribir en el Registro Nacional de Trámites. Entonces, decimos que un trámite, el primer punto es que se refiere a la solicitud o entrega de información por parte de los particulares a la administración pública. Es decir, que por ejemplo la solicitud o de entrega de información entre una institución de la administración pública y otra institución de la administración pública, eso no es un trámite. Entonces, uno de los requisitos para que consideremos qué es un trámite, vamos a decir que es la solicitud o entrega de información por parte de los particulares a la administración pública. Siempre va a intervenir un particular y la administración pública. El segundo punto de la definición de trámite. ¿Cuál es el objetivo? En este caso, un trámite, vamos a hablar de un trámite cuando sea el objetivo cumplir con una obligación, obtener un beneficio, recibir un servicio o obtener alguna resolución. ¿Cuándo podemos decir que estamos para cumplir una obligación? Por ejemplo, al hablar, por ejemplo, de la declaración del impuesto sobre la renta. En este caso, pues no obtenemos un beneficio al hacer este trámite, sino que simplemente estamos cumpliendo con una obligación. Obtener un beneficio podría referirse a obtener algún tipo de subsidio, por ejemplo. Hay trámites, ¿verdad?, en los que se requiere, pues, hacer un procedimiento previo para poder obtener un subsidio. Entonces, aquí estaríamos hablando de un trámite. También, pues, un servicio podría ser un requerimiento que podamos hacer a la administración pública de una asistencia técnica o una asesoría, ¿verdad? Hay algunas instituciones que tienen dentro de su catálogo de trámites, pues, brindar asesorías técnicas a los sujetos que lo solicitan. Y, pues, obtener algún tipo de resolución. Este es un concepto bien amplio, ¿verdad? Y, pues, que también es parte de la definición de trámite de la Ley de Mejora Regulatoria. ¿Cuál es el efecto de inscribir los trámites de la administración pública en el Registro Nacional de Trámites del Organismo de Mejora Regulatoria? Pues según la Ley de Mejora Regulatoria, dice que ningún trámite o sus elementos serán exigibles si no se encuentran inscritos en el registro, ni deberán aplicarse en forma distinta a como se registró. Se recuerdan, pues en el ecosistema del trámite ya hablábamos de este efecto, de que si logramos, pues, la inscripción de trámites en el Registro Nacional de Trámites, los requisitos que consten en esta inscripción son los únicos que podrán ser solicitados al sujeto obligado a través, pues, de las ventanillas o de las personal técnico que esté a cargo de los trámites en cada institución. Una vez conformado el Registro Nacional de Trámites, los sujetos obligados solo podrán exigir lo inscrito en el registro, ¿verdad? Todos los sujetos obligados, pues, perdón, todos los usuarios del trámite que lo realicen, pues van a tener acceso a esta información a través de nuestro portal, que más adelante se los voy a mostrar. Entonces, a través de este portal, los sujetos que realizan los trámites van a tener acceso a la información que va a quedar registrada y, por tanto, ellos van a poder reconocer cuál
cuáles serán los requisitos que van a poder ser solicitados y cuáles no. Y pues de esta manera queremos evitar, ¿verdad?, barreras burocráticas, trámites o requisitos innecesarios. Queremos evitar también pues ese tipo de situaciones que puedan de una manera evitar la aceleración en la respuesta de los trámites o de las resoluciones, ¿verdad? Todo eso es lo que se quiere evitar a través de lograr la inscripción, que la información esté lo más clara posible, tanto para el técnico que realiza el trámite como para el usuario que lo solicita. De esta manera, pues, podemos darle la mejor atención al usuario que lo solicita y de esta manera, pues, podemos acelerar los tiempos de respuesta, podemos acelerar, pues, esa información que el usuario requiere, que sea de lo más transparente posible también. Hablemos entonces ahora de los lineamientos para el análisis y verificación de legalidad del trámite y de las modalidades. Internamente, pues como Registro Nacional de Trámites, contamos con lineamientos al momento de realizar el análisis de legalidad de los trámites de la administración pública. ¿Qué es lo que nosotros buscamos o qué es lo que nosotros analizamos? Pues analizamos aspectos generales, analizamos modalidades y analizamos la base legal mínima que cada trámite necesita contener. Entonces, para poder de una manera más ejemplificativa determinar cuáles son los puntos de análisis del Registro Nacional de Trámites, pues tenemos en esta presentación una serie de preguntas que también, con base en lo que ya les expliqué, pues podemos ir contestando. Si ustedes gustan, pueden hacerlo a través del chat. Pueden poner sí o no de acuerdo a las preguntas que vamos a ir generando. Y posteriormente, pues podemos comentar también de acuerdo a cada pregunta. La primera pregunta dice, ¿la interacción o entrega de información se realiza únicamente entre instituciones de la administración pública o sujeto obligado? En ese caso, ¿ustedes piensan que en este supuesto estamos ante un trámite o no estamos ante un trámite? De acuerdo a lo que ya vimos de qué es un trámite. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la interacción o entrega de información se realiza únicamente entre instituciones de la administración pública? ¿Esto es un trámite o no es un trámite? Recordemos que ya hablábamos, ¿verdad?, de que la interacción entre particular y administración pública, a eso nos vamos a referir cuando es un trámite. Entonces, en este caso, decimos que la interacción o entrega de información que se realiza únicamente entre las instituciones de la administración pública o sujetos obligados, no es un trámite. La interacción surge de oficio por parte de la administración pública, o sea, sin solicitud del particular. Gracias, Sandra nos decía que no es un trámite, ¿verdad? Aquí cabal, cuando la información surge de oficio, muchas gracias también Ana Salinas, nos dice que no. Cuando la interacción surge de oficio, es decir, que solo viene de parte de la administración pública sin la intervención de un particular, pues esto no es un trámite. Luz Elena, muchas gracias, también nos dijo que no. Después, la interacción surge a iniciativa de los particulares, o sea, ellos mediante su petición directa a la administración pública. ¿Esto es un trámite o no es un trámite? Muchas gracias a los que nos están contestando, que nos ponen sí. Pati Cordero, muchas gracias. Ada también nos pone que sí. Entonces, efectivamente, esto sí es un trámite. Vayamos a la siguiente cuestionamiento. Para realizar la actividad existe interacción entre el sujeto obligado. Cuando hablamos de sujeto obligado, hablamos de las instituciones de la administración pública, ¿verdad? Porque así lo denomina, pues, la normativa.
Sujeto obligado, hablamos de la administración pública y su institución. Entonces aquí dice, para realizar la actividad existe interacción entre el sujeto obligado y el particular. ¿Ustedes creen que es un trámite? Francisco Utilio pone que sí. Sí, efectivamente, aquí sí estamos ante un trámite. Gracias a las personas, Ana Pineda nos dice que sí. Gracias a las personas que están poniendo sus respuestas en el chat. Veamos con base en el objeto de la actividad. La interacción de los particulares con la administración pública tiene por objeto una obligación, servicio, beneficio o resolución. Juan Alberto nos pone que sí. Ada nos pone que sí. Sandra sí. Efectivamente, ¿verdad? Con base a la definición que estamos viendo del trámite, pues cuando hablamos que el objetivo es cumplir con una obligación, tener un servicio, un beneficio o una resolución, esto sí se considera un trámite. La siguiente pregunta es, la solicitud se basa en el derecho de petición. No hay norma expresa que se refiera a ella. ¿Qué piensan ustedes o qué consideran? ¿Que esto es un trámite o no es un trámite? Si decimos que la solicitud se basa en el derecho de petición, que ya sabemos que está regulado pues en la Constitución, que no hay una norma expresa que lo dictamine, pues en este caso decimos que no es un trámite, ya que los trámites, muchas gracias Marlon, dice que no, los trámites pues tienen que tener una base legal específica en su normativa. O sea, no podemos decir que estamos ante un trámite si está de manera general, por ejemplo, como es el derecho de petición en el artículo 18 de la Constitución. Entonces, en este caso, no estaríamos ante un trámite. El siguiente punto dice, la solicitud forma parte de los requerimientos relacionados con procesos de compras públicas. En este caso, ¿ustedes piensan de que los procesos de compras públicas son un trámite o no son un trámite? Veamos a ver cuáles son sus valoraciones. Pablo nos dice que no, Claudia nos dice que no. Gerson Serrano nos dice que no. Exactamente, ¿ven? Al hablar de compras públicas, pues esto no es un trámite. Esta es una actividad propia de la administración pública para, pues, proveerse de bienes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, no hay una intervención de un particular y, por tanto, no es un trámite. Muchas gracias a todos por su respuesta. Veamos la siguiente. Dice, la solicitud forma parte de procesos relacionados con acceso a la información pública. Ustedes aquí, Francisco nos dice que no. Muchas gracias por su respuesta. Marlon nos dice que no. Claudia también. Vilma López nos dice que no. En este caso, pues, la solicitud de los procesos relacionados con acceso no son un trámite. Linda Mengíbar nos dice que no también. Efectivamente, pues, cuando hablamos de acceso a la información pública, pues este derecho viene, ¿verdad? El derecho de petición. Entonces, en este caso, pues, sabemos que toda la administración pública, pues, debe darle respuesta a las solicitudes que hace las personas de información pública, pero esto no es un trámite. Esto tampoco se considera como un trámite y ya lo hemos nosotros a nivel del registro y del OMR catalogado como no trámite. Veamos el siguiente cuestionamiento. La solicitud forma parte de procedimientos sancionatorios, ya sea denuncias, multas, sanciones. ¿Ustedes aquí piensan que es un trámite o que no es un trámite? Ada nos dice que no, Glenda Torres nos dice que no. Muy bien, como ustedes lo han mencionado, esto no es un trámite, ¿verdad? Estos procedimientos sancionatorios
no son trámite, porque aquí pues estoy yo como particular, ¿verdad? Activando a la administración pública ante una conducta antijurídica. Entonces, estoy esperando una resolución, pero no me refiero a un trámite, sino que es parte de un procedimiento sancionatorio. Entonces, esto no lo consideramos como trámite. El número 10 dice, la solicitud no tiene base legal expresa, sino que se basa en un aviso para que la administración pública cumpla con una obligación. En este caso, ustedes piensan que es o no trámite. Ada nos pone que no. Claudia nos dice no. Lilian Navid dice que no. Efectivamente, aquí, ¿verdad? Si no tiene una base legal expresa en la normativa, no es un trámite. Eso es importante que lo sepamos, que el trámite como tal, para considerarse un trámite, tiene que tener una base legal en una ley o un instrumento con fuerza de ley. Y lo debe contener específicamente la normativa. Siguiente, la solicitud se basa de modo genérico en la expedición de constancias y demás con base en la LPA. ¿Consideran que esto es un trámite o no es un trámite? Veamos a ver qué nos contestan. ¿Qué consideran si es un trámite o no es un trámite? René Serrano nos dice que no. Ana Leticia nos dice que no. Ingrid Orellana nos dice que no. Muchas gracias a todos por sus participaciones, que son muy buenas. En este caso, pues, decimos que no, ¿verdad? Si está, pues, contenido, aquí en este caso, sabemos que la LPA habla de manera genérica sobre constancias, pero esto no quiere decir que se refiera a un trámite, porque para hablar de un trámite debería de estar específicamente, pues, en la normativa competente. Ya hemos tenido casos de instituciones de que, por ejemplo, sus trámites se refieren a constancias de tal cosa, ¿verdad? Y de manera específica, su normativa así lo refleja. Pero en este caso, si nos referimos a constancias de manera genérica, contenidas o que menciona la ley de procedimientos administrativos, pues no estamos ante la presencia de un trámite. Siguiente, la solicitud se refiere a la presentación. Sí, vamos a compartir nuevamente el link para el registro. Muchas gracias por la solicitud. Seguimos entonces. La solicitud se refiere a la presentación de recursos en el marco del proceso administrativo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que eso no es un trámite? Ada Esmeralda nos dicen que no. Irving también nos dice que no. Efectivamente, ¿verdad? Sabemos que aquí estamos hablando de medios de impugnación, que ya son procedimientos administrativos, que por tanto, pues no los consideramos un trámite. Veamos, si continuamos con la presentación, el particular interviene para dar inicio al proceso, pero no vuelve a intervenir ni se necesita de ello. ¿Ustedes consideran que es o no es trámite? O sea, aquí tenemos una primera intervención por parte de un particular, pero él ya no espera nada, ya no espera una respuesta, no espera información. En este caso, pues, la respuesta es que no, porque Sandra nos dice que no, ¿verdad? Kenia nos dice que no. Ya que en este caso, pues, al hablar de la definición de trámite, decimos de que el particular, su objetivo es cumplir con una obligación, obtener un beneficio, obtener una resolución o obtener algún servicio. Entonces aquí el particular no pretende ninguno de esos supuestos, sino que lo único que él da como su aviso, digámoslo así, ¿verdad? Da un aviso y posteriormente ya nos involucra. O sea, él ya no espera nada de la administración pública, entonces en este caso no es un trámite. Siguiente. La solicitud se refiere a una inspección de un proceso sancionatorio.
que no requiere de la participación del particular. En este caso, pues, hablamos de las inspecciones que se realicen a veces dentro del proceso sancionatorio. Pati Cordero nos dice que no, Gerson Serrano nos dice que no. Efectivamente, no. Ya hablábamos de los procesos sancionatorios y decíamos que no eran trámites y pues las inspecciones que se realicen siempre dentro de este marco, pues, no se consideran trámites. Aparte que, como aquí lo dice, pues no hay una intervención o una participación del particular. Punto 15, la entrega de información se refiere exclusivamente a facultades de fiscalización de la administración pública. O podríamos hablar de facultades de vigilancia de la administración pública. Ana Maravilla nos dice que no, Pati Cordero nos dice que no, Luz Elena no. Efectivamente, ¿verdad? Aquí no estamos ante la presencia de un trámite, pues ya es una facultad propia de la administración pública en la que no hay una intervención de un particular. Siguiente, el trámite afecta el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior o la atracción de inversiones. En este caso, pues, si decimos que el trámite afecta uno de estos supuestos, ya sea el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior o la atracción de inversiones, sí es un trámite, ¿no? Sí estamos ante un trámite. Alison Abarca nos dice que sí, Michelle Sánchez nos dice también que sí, Ana Maravilla nos dice que sí. Sí, ¿verdad? Aquí, pues, si los trámites, pues, afectan estos escenarios, pues vamos a decir que sí es un trámite. Hablemos ahora del concepto de modalidades. Ya tenemos, pues claro, cuál es la definición de trámite y ahora vamos a la definición de qué se va a entender como una modalidad. Una modalidad, pues, es una variación sustancial en la información o elementos del trámite, ¿verdad? Como ustedes lo ven en el esquema, arriba está el trámite como tal, pero después tiene como sus ramitas, digamos, cada trámite tiene sus ramitas. Por ejemplo, veamos un caso en específico. Podría ser, por ejemplo, un permiso sanitario. Y un permiso o una autorización sanitaria puede tener distintas variaciones de conformidad a los requisitos que se soliciten. Por ejemplo, si yo quiero realizar un permiso, que me den un permiso sanitario para poner mi supermercado, por ejemplo, o un salón de belleza. Entonces, si yo llego como persona jurídica, como sociedad, a realizar el trámite, me van a pedir una información. Pero si yo llego como una persona natural, me van a pedir otra información de conformidad a los documentos de acreditación de cada tipo de persona. No es lo mismo que llegue una sociedad a que llegue una persona natural. O no es lo mismo que yo llegue por primera vez a que me otorguen mi permiso para poner mi salón de belleza, para poner mi restaurante, o que llegue dentro de 5 años cuando ya se me venció mi permiso que solicité por primera vez y quiero ahora que me otorguen una renovación. Entonces, de acuerdo a el momento en que yo llegue a hacer el trámite o quién llegue a hacer el trámite, así me van a pedir ciertos requisitos. Entonces, todos esos supuestos me llevan a decir de que, por ejemplo, el permiso de sanitario de salas de belleza tiene varias modalidades. Puede ser una modalidad persona jurídica, otra modalidad persona natural, otra modalidad primera vez y otra modalidad renovación, dependiendo. Entonces, porque en cada uno de estos escenarios me van a pedir requisitos distintos. Entonces, aquí es donde hablamos que hay una variación sustancial en la información o en los elementos del trámite y por tanto surgen las modalidades. Ese es como el ejemplo más sencillo, ¿verdad? Porque puedan haber muchas otras variaciones o modalidades distintas, pero el ejemplo más claro quizás es ese, el de la persona natural y la persona jurídica.
que si soy una sociedad me pueden pedir una escritura de constitución y si soy una persona natural me van a pedir mi documento único de identidad. Veamos ahora también una serie de preguntas para entender mejor pues, esta definición. Y también pues me gustaría que me ayudaran también con sus participaciones ahí en el chat a contestar estos cuestionamientos. Uno dice, durante el intercambio se exigen los mismos requisitos en todas sus variantes. ¿Ustedes piensan que esto, aquí hablamos de modalidades o no? Durante el intercambio se exigen los mismos requisitos en todas sus variantes. Gerson nos dice que no. Efectivamente no, ¿verdad? O sea, si no hay una variación en los requisitos del trámite, pues no hay necesidad, ¿verdad?, de que hayan modalidades distintas. Claudia nos dice que no, Juan Alberto nos dijo que no también. Segundo punto, hay variaciones en la información de acreditación. Por ejemplo, persona natural y persona jurídica. Patti nos dice que sí, no es sí. Juan Alberto nos dijo que sí. Sí, ¿verdad? Como base en el ejemplo que habíamos estado poniendo, pues, si hay una variación en la información de acreditación de la persona, pues sí es una modalidad. Sí son modalidades distintas las que se deben crear. 3, el trámite se refiere a varias actividades y los requisitos varían de acuerdo con cada una de ellas. Sí, Sandra Guerra nos dice que sí. Sí, es un. Ahí sí hay necesidad pues, de crear modalidades distintas. 4 dice, el trámite tiene renovaciones. ¿Ustedes consideran que sí tiene renovaciones? Marlon Antonio nos dice que sí. De la Oficina de Planificación de la Libertad Costa nos dicen que sí también. Muchas gracias por sus participaciones. Sí, ¿verdad? Si hay renovaciones, pues hay necesidad de crear modalidades distintas. ¿Por qué? Porque por lo general, al hablar de trámites que se realizan por primera vez y renovaciones, los requisitos que se van a pedir para una renovación no van a ser los mismos que vamos a pedir para una primera vez, ya que por lo general para las renovaciones, pues las instituciones piden menos requisitos que para una primera vez. Entonces, por esto, muchas veces se ve la necesidad de crear modalidades distintas, llámese modificaciones, renovaciones, para poder, pues, diferenciar una modalidad de otra. Muchas gracias por las participaciones de todos. Veamos y hablemos un poco con respecto a la base legal mínima, que es parte, pues, del análisis de legalidad que nosotros hacemos como Registro Nacional de Trámites. Veamos, ¿el origen se basa en una ley o en una norma con rango de ley? ¿Ustedes consideran que si el trámite está basado en una ley o un instrumento con rango de ley, podríamos hablar de trámites? Gerson nos dice que sí, Albi Rosales nos dice que sí. Efectivamente, sí, pues el trámite está basado en una ley o una norma con rango de ley, pues sí decimos que es un trámite, ¿verdad? Y es sujeto a inscripción en el Registro Nacional de Trámites. También René Serrano nos daba su participación y decía que sí. El punto 2. Aunque el origen no se base en ley o norma con rango de ley, el trámite es necesario. ¿Ustedes creen que podría ser inscrito si estamos ante este escenario que dice, aunque el origen no se base en ley o norma con rango de ley, el trámite es necesario? En este caso, no. Pati nos dijo que no. Luz Elena nos dice que no. No, ¿verdad? En este caso, pues, si algún trámite se encuentra en esta situación, pues, deberíamos de realizar una acción correctiva, ¿verdad? Es decir, ya sea crear normativa para que dé surgimiento al trámite, para que le dé sustento, o realizar alguna modificación en algún cuerpo legal, ¿verdad? Porque sí es necesario de que los trámites
con base también en el principio de legalidad, pues tengan su sustento. Ya sabemos que como administración pública no podemos hacer más de lo que la ley nos establece. Punto 3. Los requisitos tienen como base legal, ley, reglamento u otro instrumento. ¿Qué piensan ustedes? Patti dice que sí. Sandra Guerra dice que sí. Linda de Mengíbar dice que sí. Vilma también. En este caso, pues debemos diferenciar el origen del trámite del origen de los requisitos. Al hablar del origen del trámite como tal, ¿verdad? Vamos a decir que sí tiene que estar basado obligatoriamente en una ley o una norma con rango de ley, pero los requisitos podemos pues bajar un poco más y decir de que pueden estar basados en algún reglamento, por ejemplo, o en alguna norma técnica. En este caso, los requisitos del trámite sí podrían estar basados o en un reglamento, una norma técnica, ¿verdad? Sí lo podrían hacer perfectamente, pero al hablar del origen del trámite, ahí sí no. Ahí sí solo vamos a decir que puede estar en una ley o un instrumento con rango de ley. Eso es importante que lo tomen en cuenta, ya que los requisitos sí podrían estar en un reglamento o otro instrumento. Punto 4. El trámite y sus requisitos se basan en una normativa interna del sujeto obligado o administración pública, en este caso. ¿Ustedes qué piensan? Digamos, en una normativa interna podría ser un manual de puestos, un protocolo de actuación. Nos dicen que no, nos dicen que sí. Alguien nos dice que no. En este caso, no, ¿verdad? Al hablar de normativa interna, pues sabemos que la normativa interna, por ejemplo, un manual de puestos o un manual de actuación, pues su objetivo es normar a lo interno de la institución y demostrarles o enseñarles a lo interno, por ejemplo, a los empleados de cada institución cómo actuar o a qué se refiere su puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esta normativa interna es normar a lo interno de la institución, no normar hacia afuera. Entonces, aquí la información que tengan esos manuales o esos protocolos pues no tendría que ser información que el particular tenga que conocer de acuerdo a su naturaleza de esta normativa. Entonces, por tanto, en este caso, pues, no podemos decir que un manual interno, ¿verdad?, de puestos, por ejemplo, vaya a contener requisitos o trámites que van a ser exigibles a los particulares, porque no es la naturaleza de estos documentos. Entonces, por tanto, aquí tendríamos que decir que no podría normarse un trámite o sus requisitos en este tipo de documentos. Sigamos. La administración pública tiene potestad normativa en rango e intensidad para emitir la normativa base de los requisitos. Aquí, sí, ¿verdad? Sí, pues la administración pública tiene esa potestad en su normativa, sí, nos dice Vilma López. Ada Fuentes también nos dice que sí. Pues si tiene la potestad normativa para emitir pues la normativa que va a dar pie a sus requisitos, pues perfectamente pues lo pueden hacer. 2. El instrumento infralegal en que se basan los requisitos ha sido publicado en el Diario Oficial. Digamos, los requisitos que consten en una norma técnica o en un reglamento han sido publicados en el Diario Oficial. Nos dicen que sí, Pati Cordero nos dice que sí, Ada Fuentes también. Sí, ¿verdad? Es necesario, esto es necesario, ¿verdad? Porque esto también nos ayuda a que los particulares, ¿verdad?, conozcan la normativa y sepan cuáles son los requisitos que se les van a solicitar. Entonces, es necesario que la administración pública pues publique esta normativa en el Diario Oficial para que sea de conocimiento de
la población en general y por tanto pues le dé certeza jurídica al usuario que realiza el trámite de cuáles son los requisitos que se le va a solicitar. 3. La base legal del cobro consta claramente en un instrumento legal de jerarquía apropiado. Es decir, por ejemplo, un pliego tarifario, ¿verdad?, en el que se establezcan los precios de las instituciones que van a cobrar, ¿verdad? ¿Cuánto van a cobrar? ¿Qué es lo que van a cobrar? Todos nos dicen que sí. Sandra Guerra nos dice que sí. La Oficina de Planificación de la Libertad nos dice que sí. Sí, ¿verdad? Esto es necesario. Los pliegos tarifarios, las bases legales del cobro, pues sí tienen que constar claramente en un instrumento legal de la jerarquía apropiada. El punto 4 dice, el instrumento legal que contiene el costo o tarifa ha sido publicado en el diario oficial. También esto pues está relacionado con la pregunta anterior y sí, sí debe también estar publicado en el diario oficial. Gracias a todos por su participación. Selma Chorro dice que sí. Planificación a Libertad dice que sí. Ahora, pues para ir un poco finalizando con la capacitación, vamos a hablar pues de los parámetros para la inscripción en el Registro Nacional de Trámites. Estos parámetros pues ustedes tienen que tenerlos presentes, ya que también pues son parte o los tomamos en cuenta para realizar el análisis de legalidad al momento de la inscripción de los trámites en el Registro Nacional de Trámites. Y estos parámetros toman en cuenta o sirven para realizar la simplificación de los requisitos e identificar aquellos requisitos innecesarios y que generen cargas innecesarias a los usuarios del trámite. Entonces, son los objetivos, ¿verdad? O es lo que pretendemos con estos parámetros. Para su creación, pues, como Registro Nacional de Trámites y como organismo de mejora regulatoria, hemos tomado en cuenta, a raíz de la experiencia también que se ha venido dando por todos estos años al momento de realizar inscripciones, ciertos requisitos que generan cargas innecesarias a los usuarios y que no deberían, ¿verdad? Con base también en la ley de procedimientos administrativos, pues que no deberían de estarse solicitando o que deberían de tomarse en cuenta y tratar como administración pública de ir tachándolos o eliminándolos de cada trámite que realizamos en cada una de las instituciones que estamos pues, desempeñando nosotros, nuestro trabajo. El primer parámetro se refiere a eliminar documentos emitidos por la institución que los solicita o que sean relativos a información que deba poseer. En este caso, por ejemplo, hay solvencias, ¿verdad?, que extienden la misma institución pública que, pues, como ya lo tienen en sus archivos, en su sistema, pues, deberían de no solicitarle al usuario a manera de que, pues, descargar un poco, ¿verdad?, de estas obligaciones o de estos costos al usuario que lo realiza, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, el usuario se ve en la necesidad de realizar pagos adicionales para obtener este tipo de documentos, ¿verdad? Que pues perfectamente la institución lo tiene y no debería de solicitarlo. El siguiente parámetro se refiere a eliminar documentos o requisitos brindados con anterioridad, salvo que sus efectos se hayan extinguido por causas legales. O sea, en cuántas instituciones yo he escuchado la expresión como, es que aquí tenemos clientes frecuentes. Entonces, hay personas que llegan de manera recurrente a realizar sus trámites y que ya ustedes hasta los conocen y que llega esta semana, le piden, por ejemplo, el poder. Llega la otra semana, le vuelven a pedir el poder, por ejemplo, si es un apoderado. Entonces, hay requisitos, pues, que deberían de irse como eliminando. También, pues, no son necesarios, pues, porque si ya los tenemos en nuestro archivo y es un trámite que, pues,
se le da seguimiento cada mes, por ejemplo, o que tiene que ir a renovar cada mes, cada 4 meses, por ejemplo. O sea, en nuestros archivos, pues, internos como institución, tenemos documentos que ya se los hemos solicitado al usuario y que, pues, hay en unos casos de que no es necesario volvérselo a solicitar porque sus efectos legales todavía no se han extinguido. Entonces, no es necesario que se lo presente nuevamente. Siguiente parámetro, eliminar requisitos de uso común que obren en registros públicos, tales como acreditativos de la existencia de las personas o pedir copias simples. En este caso, pues ya sabemos que por la Ley de Procedimientos Administrativos, pues no deberíamos de pedir estos documentos acreditativos. Sin embargo, pues sabemos que es un camino, ¿verdad? Y hacia allá vamos. Ese es como el objetivo final, que pues las instituciones de la administración pública tengan esa interacción entre ellas y que pues estos registros públicos todos tengamos acceso como administración pública, por ejemplo, al DUI de las personas, ¿verdad? En una versión pues pública y que de esta manera ya no tengamos que estarle, por ejemplo, pidiendo al usuario, tráigame copia de su DUI, ¿verdad? O tráigame copia de su NIT. O sea, eso es lo que se pretende, ¿verdad? Y a eso es lo que vamos. Yo sé que es un paso, pues, que a lo mejor nos requiere un poco más de tiempo, pero eso es lo que queremos pretender, ¿verdad? Porque hay unas instituciones que ya están como teniendo sus buenas prácticas de solo pedirle el DUI como que se lo exhiba y que ya no tengan que dejarle la copia del DUI, ¿verdad? Cada institución pues sabe cómo lo va a requerir de acuerdo a la complejidad del trámite y pues a eso es lo que pretendemos, de que ya no se estén solicitando estos documentos acreditativos a las personas que realicen los trámites. El parámetro 4 dice eliminar declaraciones juradas que solo buscan reafirmar la veracidad de documentos presentados, salvo que acredite una circunstancia para la cual no haya otro medio de prueba. En este caso, pues también por la experiencia que hemos tenido, hemos visto que dentro de muchos trámites, pues se piden declaraciones juradas con el fin de decir, sí, o sea, es verdad, todo lo que estoy diciendo es cierto. Y ya no le aporta nada más esa declaración jurada que eso. Entonces, si estamos ante ese escenario, pues tenemos que también ir evitando, ir tratando de eliminar estos requisitos, porque también aquí partimos pues del principio de buena fe, que nos habla también la Ley de Procedimientos Administrativos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, tenemos que tratar de ir eliminando estas declaraciones juradas. Claro, hay otros casos en que hay declaraciones juradas y hemos tenido también nosotros a nivel de trámites declaraciones juradas que sí aportan o sí son necesarias para comprobar o constatar una situación en específico. Pero si mi declaración jurada solo me dice, no, es que yo lo que quiero es que ellos me comprueben que es cierto lo que me está diciendo, o que es cierto que estos documentos que me está presentando son reales. En ese caso, pues, deberíamos de ir tratando de eliminar esta información. El parámetro 5 dice reconocer en forma de representación el documento privado con firma legalizada notarialmente, ¿verdad? Todos estos parámetros, pues la mayoría también devienen de el articulado de la ley de de la ley de procedimientos administrativos, que pues ya reconoce, ¿verdad? El documento privado con firma legalizada como una forma de representación. El punto 6, indicar el contenido mínimo de la petición en caso de escrito libre, tomando en cuenta el artículo 71 de la Ley de Procedimientos Administrativos. También, de acuerdo a la experiencia, pues hay muchos trámites que para poder realizarlos solo se requiere que el usuario presente un escrito libre. En este caso, pues para poder sustentar aquellos elementos que va a tener el escrito libre, pues debemos tomar en cuenta el artículo 71 de la LPA, que se refiere al contenido de la petición, ¿no? Entonces, esto es como tomar en cuenta esos elementos del artículo 71 para poder, para que el usuario pueda presentar el escrito libre conforme a estos elementos.
El punto 7 habla de eliminar la exigencia del NID para personas naturales salvadoreñas y del representante legal en caso de personas jurídicas. Esto, pues, como sabemos, ya no es necesario que lo presenten porque ya el NID está homologado con el DUI. Entonces, en ese caso de una persona natural salvadoreña o de representante legal, en caso de personas jurídicas, pues ya no deberían de presentarnos porque ya existe la homologación con el DUI. Entonces ya tenemos que ir pues tachando de nuestra lista de requisitos de los trámites esta información. El parámetro 8 se refiere a eliminar la exigencia de formalidades excesivas, como por ejemplo el DUI al 150%, ¿verdad? Ampliado a 150, a colores o copias certificadas innecesarias. Bueno, de hecho hace poco, dentro del análisis que yo estaba haciendo en uno de los trámites de cierta institución, pues he visto esto, ¿verdad? Entonces, esto es algo que ya no lo tenemos que realizar. Este que me pidan el DUI al 150% o que venga colores, ¿con base en qué? Pues, o sea, si no hay, yo creo que no existe ninguna normativa a nivel nacional que diga de que el DUI tiene que ir ampliado a 150 o a colores. Entonces, en ese caso, yo considero, ¿verdad? Y como Registro Nacional de Trámites, pues hemos retomado este parámetro de que ya no se pida esta información. Es una formalidad excesiva. Y igual que las copias certificadas innecesarias, ¿verdad? O sea, esto conlleva también un costo al usuario que realice el trámite, que me lleve el DUI certificado. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Esa copia que tenemos una pregunta, ya déjenme solo terminar la idea y le damos paso. Entonces, tenemos que ir eliminando estas exigencias de formalidades, ¿verdad? Con base también en el principio, como les decía, de buena fe, de la LPA, ¿verdad? Y pues también tomando en cuenta que no tenemos una normativa que lo identifique o que lo mencione. Gracias. Sí, dígame, licenciada Ada. Hola, hola. Hola, licenciada, es una consultita. Y cuando, por ejemplo, el DUI no es legible, porque a veces pues las personas lo andan en la cartera o lo utilizan para otras cosas y está rayada, y se solicite ampliación para ver ciertos tipos de datos que contiene el DUI, que a veces son pequeños o están borrosos, ¿qué conviene entonces en ese caso? Solicitarle a la persona que haga el cambio del documento, porque es algo que sí pasa. Y se le solicita a veces para verificar o para que quede la información, porque a veces en la fotocopia que trae tal vez no se ve bien toda la información del DUI. Esa es mi consulta. Gracias. Y quizás, por ejemplo, si, me pongo a pensar, ¿verdad? Si el DUI, por ejemplo, está borroso y requiere pues la ampliación, quizás a lo mejor igual no le va a salir la información que usted necesita, ¿verdad? Quizás la ampliación igual no le podría como suplir esa información que usted necesita. Entonces, sí, en ese caso, pues, creo que es necesario, ¿verdad?, de que las personas, pues, sus documentos igual los porten legible. Pero, pues, si hay unos casos excepcionales, a lo mejor que usted me dice ese caso, ¿verdad?, que no se va a ver lo que el contenido del DUI. Entonces, a lo mejor, no sé, a lo mejor se está desgastado porque está vencido, por ejemplo, ¿verdad? Porque ya tiene mucho tiempo de tenerlo y pues son circunstancias que se tienen que tomar en cuenta. A lo mejor de manera excepcional, si haya algún caso que requiera de un mayor, no sé, se lo podría mostrar físicamente, porque igual si se lo deja en copia,
O sea, no, usted no va a ver la información de todos modos. Entonces, a lo mejor exhibiéndole el DUI, puede que usted supla o extraiga la información o, ¿verdad? Hay algunas instituciones que tienen igual convenio con el RNPN, ¿verdad? De que de esta manera, pues ellos quizás también se guardan, ¿verdad? Y obtienen la información de primera mano, que también pues es una buena práctica que realizan algunas instituciones que tienen convenios con el RNPN para poder obtener como versión pública de los DUI, de las personas. Entonces, quizás esa es otra manera como de obtener la información de primera mano eh, para poder, pues, generarle al usuario que su carga, ¿verdad? Administrativa sea lo más baja posible, ¿verdad? Y puedan ustedes también como técnicos que realizan los trámites, pues tener la información que ustedes necesitan. No sé si hay otra pregunta. Licenciada, sí tenemos unas preguntas en el chat. Juan Alberto Sarabia pregunta, agradece por el espacio y dice dos opiniones. Parámetro 1. Debemos tener mayor amplitud del trámite, ya que en algunos casos existen más de 100 trámites dentro de un inmueble y no se tiene el tiempo para revisar cada uno. Por ello se debe siempre anexar resolución en este caso específico. Sobre el parámetro 1, decía, ¿verdad? Y luego también sobre el parámetro 4, declaración jurada. Si presenta información que son familia, no es necesario, debería solicitarse adicionalmente dicha declaración jurada. Esas serían las dos preguntas. No sé si Elic nos podría ampliar un poco más la pregunta para poderle dar una mejor respuesta. Para ir como más o menos contestando, pues con base en el parámetro 1, pues que se refiere a eliminar documentos emitidos por la misma institución, nosotros a nivel del Registro Nacional de Trámites, pues tenemos este parámetro, pero hay unos requisitos que nosotros los inscribimos como requisitos condiciones. Es decir, por ejemplo, si hablamos, por decirle algo, de una solvencia municipal y el trámite lo está realizando una alcaldía. Entonces, la misma alcaldía, digamos, tiene esa solvencia. Pero esto no quiere decir que a nivel de registro no nos vamos a pronunciar sobre ese requisito. Sí vamos a inscribir el requisito como un requisito condición. Es decir, que el requisito va a ser estar solvente, ¿verdad? Ante la municipalidad. Sin embargo, el documento como tal no lo va a solicitar. No se le va a pedir, pero sí tiene que tener la condición de que esté solvente ante la municipalidad. Entonces sí, ¿verdad? Es importante, conforme también a lo que Lynn nos decía, de que evaluar cada caso particular, porque, o sea, como les digo, estos son parámetros con base en la experiencia y pues que nos funcionan de manera general, pero también sabemos que es necesario analizar cada caso particular porque hay muchos trámites, pues, que a lo mejor una declaración jurada, dependiendo de qué es lo que me va a hacer constar, si necesite yo esa declaración jurada. Entonces, sí, cada caso particular tiene, pues, su componente y por eso necesitamos hacer y realizamos el análisis a nivel de registro de cada caso en concreto. ¿Hay otra mano levantada? Dígame. René Suárez.
René Suárez. Quizás no le funciona el micrófono. Si no, Pati Cordero. Licenciada Pati Cordero escribió en el chat. Buenos días, consultar si al realizar como municipalidad la ordenanza referente a dispensa de intereses y multas para personas naturales y jurídicas, se envía para aprobación la ordenanza al OMR. Sí, Lick, muchas gracias por su pregunta. Sí, ese es un tema netamente, ¿verdad?, de evaluación de impacto regulatorio. Sí, las normativas, ¿verdad?, efectivamente deben de pasar por este proceso. Pero si usted necesita, pues, mayor amplitud de la información, ¿verdad?, o mayor explicación acerca de esta herramienta, como es la evaluación de impacto regulatorio, pues puede dejarnos, bueno, nos va a dejar su contacto, ¿verdad? Para que nosotros podamos, pues, apoyarle de una mejor manera. Y igual, si usted puede conectarse a las capacitaciones sobre esta herramienta de evaluación de impacto regulatorio, pues con todo gusto la invitamos a que pueda incorporarse. Igual nosotros, si usted considera por aparte que necesita más información, yo puedo redirigir su pregunta al área específica para que puedan entenderla de una mejor manera y darle la información. Pero sí, efectivamente sí debe de pasar por la evaluación de impacto regulatorio, la normativa. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, continuamos. ¿Verdad? Continuamos. No sé si me ¿Sí? escucha, licenciada. Sí, sí, lo escucho. Tenía problemas ahí, perdón. El caso es sobre la declaración jurada. Por alguna razón, la declaración jurada en algunos trámites generó, en mi experiencia, un freno a veces a que no se desborde una situación de un trámite, es decir, hacer algo que no va dentro de lo que corresponde. Entonces, a través de la declaración jurada, se pudo hacer una rectificación de esto. Entonces, por eso veo la importancia de que ese documento exista o no exista, pero mi pregunta es, ¿va a eliminarse totalmente o debe de, en algunos casos, existir? Fíjese, Lick, que muchas gracias primero por la participación y pues el parámetro, como le mencionaba de manera general, pues es que se eliminen las declaraciones juradas. Sin embargo, cada caso particular pues es sujeto de análisis, ya que hay pues muchas instituciones de que pues nosotros verificamos también el texto, ¿verdad?, de las declaraciones juradas, pues y se someten a análisis del Registro Nacional de Trámites. O sea, usted me menciona de que a lo mejor esa declaración jurada sirvió de freno, ¿no? No conozco, pues, más allá del texto de su declaración jurada, pero podríamos estar aquí ante dos escenarios, ¿verdad? Uno, de que pues esa declaración jurada nos dé más información, ¿verdad? Más allá de decir que todo lo que me dijo es real, ¿verdad? Que nos dé más información más allá de eso y que por eso le haya servido como herramienta. O dos, que pues si la institución no cuenta con una declaración jurada o decide eliminar esta declaración, sabemos que hay mecanismos a nivel pues de otras ramas del derecho en las cuales pues si hay alguna falsedad o alguna cuestión de este tipo, pues podemos activar estos otros mecanismos para poder pues
comprobar o corroborar que la información pues era falsa, por ejemplo, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces sí, pues ahí es que cada uno desde nuestra cancha, ¿verdad? Hagamos ese análisis, ¿verdad? A nivel pues interno, dentro de la experiencia, pues cada institución, créanme que se ha sentado como equipo de trabajo, ¿verdad? Con sus directores, con sus jefaturas, pues analizar casos de estos en concreto para poder pues determinar, ¿verdad? Pero partimos pues del parámetro general que es pues que lo ideal es que se puedan eliminar estas declaraciones juradas. Sin embargo, pues hay unos casos que van a necesitar un poco más de análisis. Muchas gracias. Licenciada, tenemos otra. Irving Smaro Estrada nos comenta si se podría presentar la representación gráfica del NIT en lugar de que vaya autenticado. Hola, muchas gracias, Lick, por su pregunta también. Yo considero que en este caso, ¿verdad? Pues también es parte como de una herramienta que nos ha brindado pues, la administración pública, esta representación gráfica. Yo creo que ahí va a depender de cada institución, ¿verdad? Si consideran que eso, pues, es necesario, ¿verdad? O que eso le suple el poder tener, por ejemplo, el número del NIT, ¿verdad? O del DUI. Si eso le suple a cada institución como tal y lo considera, pues creo que ahí sí lo podrían aplicar, si lo ven bien cada institución. Bueno, entonces para ir avanzando con la capacitación, si ya no hay más preguntas, pues después nos habíamos quedado en eliminar la exigencia de formalidades. Continuamos con el siguiente, que es eliminar la exigencia de solvencia tributaria del Ministerio de Hacienda e inscribir en su lugar la condición de encontrarse solvente, que era lo que más o menos ya les comentaba. Después, eliminar la exigencia de presentación de publicaciones del diario oficial y en su lugar brindar los datos de su publicación. Pues vimos algunos casos de que las instituciones pues les pedían a los usuarios que realizaban el trámite que les llevaran el diario oficial, ¿verdad? O la portada del diario oficial para poder pues tener la información. Y pues perfectamente nos pueden brindar los datos de la publicación, pues nosotros podemos entrar al sitio donde podemos ver los diarios oficiales para obtener este tipo de datos, ¿verdad? Lo podríamos realizar de esta manera. El parámetro 11 dice proporcionar hojas de verificación o instrumentos de evaluación en el caso de las inspecciones y especificaciones técnicas. Esto lo pusimos ya que sabemos que cuando se realiza una inspección en un establecimiento o en un lugar, pues el usuario debe saber por certeza jurídica qué es lo que se le va a ir a verificar o qué es lo que se le va a ir a inspeccionar. Entonces, dentro de los trámites y al momento de inscribir el trámite, nosotros consideramos, ¿verdad?, necesario que se establezcan o que se agregue como esa ficha de inspección de las condiciones que se le va a verificar o de las especificaciones que se les van a pedir a los usuarios, para que ellos tengan el conocimiento, ¿verdad? Que no es de manera discrecional, que el técnico que realiza la visita de inspección, por ejemplo, se va a ir a inventar, le voy a revisar 50 puntos, ¿verdad? Y en realidad la ficha o la normativa dice que solo vaya y vea 15. Entonces, eso es como para dar certeza jurídica al ciudadano que realiza el trámite de cuáles son las condiciones que debe cumplir, ¿verdad? Para poder obtener ya sea una autorización, un beneficio, un servicio, ¿verdad? Por eso es importante.
El parámetro 12 dice adaptar los sistemas informáticos en lo pertinente a lo escrito por el Registro Nacional de Trámites como elementos del trámite. Es decir, que siempre, ¿verdad?, en la línea de que la información que quede inscrita en el Registro Nacional de Trámites es la información que se le va a pedir al usuario. En ese sentido, al estar inscrita el trámite en el registro, pues deben adaptar sus sistemas informáticos. La mayoría de instituciones tienen sus sistemas en los que los usuarios pueden realizar sus trámites en línea. Entonces, todo tiene que ir en concordancia con la información que quedó inscrita. O sea, no vamos a permitir, ¿verdad?, de que en el sistema queden 20 requisitos y en el Registro Nacional de Trámites quedaron 15 porque eliminamos 5. Entonces, sí es necesario de que se dé ese trabajo a lo interno de cada institución, de que todo esté en la misma sintonía y todo pues refleje la misma información hacia el usuario. Ahora, para finalizar, pues voy a mencionar un poco sobre la plataforma tecnológica Si Mejora, que pues la mayoría de ustedes tienen acceso a esta plataforma, ¿verdad? Hay dos caras, digamos, de esta plataforma. Una es solo exclusiva para el sujeto obligado, es decir, la administración pública o los sujetos obligados, que son dueños de los trámites, es donde se ingresa la información de los trámites. Y esta que ustedes ven ahorita en la pantalla es la otra cara, que es el portal en el cual puede acceder todo usuario para ver qué es lo que le van a pedir al momento de realizar un trámite. Entonces, esta es la dirección, ¿verdad?, para que ustedes cuando tengan pues oportunidad puedan ingresarla, puedan ver cuál es la información que contiene, se den ese espacio, ¿verdad?, esa oportunidad de conocerla. Pues esta cara, este portal, contiene el Registro Nacional de Trámites, pues almacena todos los trámites y requisitos de la administración pública. Sabemos que, como lo hemos dicho, ¿verdad?, ningún trámite podrá ser exigido si no se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Trámites. También este portal cuenta con un catálogo de regulaciones, cuenta con reportería, o sea, esas son como las bondades, ¿verdad?, de la plataforma. Y también cuenta con una opción, comenta tu trámite, que es aquel espacio donde el usuario puede poner, ¿verdad?, sus experiencias que ha tenido cuando ha hecho algún trámite de la administración pública. Por ejemplo, decir, en tal institución todo fue súper bien y acorde a lo inscrito en el registro, o por el contrario, ¿verdad?, decir, fíjese que me están pidiendo un requisito más del que fue inscrito, ¿verdad? Este portal cuenta con esta opción y pues, como les reitero, ustedes pueden ingresar a verlo, ¿verdad?, a esta dirección para que la conozcan a profundidad, y ahí pueden encontrar igual ustedes si son usuarios en algún momento de algún trámite, pues ahí perfectamente lo pueden verificar y ver qué es la información que les van a solicitar. Dentro del proceso de evaluación de los trámites en el OMR, pues hay un caminito, ¿verdad?, que nosotros seguimos para poder lograr el objetivo, que es inscribir el trámite, que inicia con la capacitación de ingreso de los trámites y sus elementos a la plataforma, que entiendo que muchos de ustedes pues están realizando ese trabajo, representando a las instituciones en que cada uno labora, ¿verdad? Posteriormente se realiza una conformación de equipos técnicos y reuniones de trabajo con facultades designadas por el titular. Es decir, esas reuniones pues se suelen hacer entre personal del OMR y el sujeto obligado, con el fin pues de lograr la inscripción de los trámites. Y durante este proceso pues se implica y pues queremos completar esa simplificación y evaluación de legalidad conforme a los parámetros que son los que acabamos de ver. Pero nosotros, como le mencionaba, al momento de realizar la simplificación y la evaluación de legalidad, pues tomamos en cuenta todos los parámetros que acabamos de mencionar, validamos
finalmente la información para inscripción de los trámites. Los inscribimos, ¿verdad? También podemos declarar un rechazo, un desistimiento del trámite, ¿verdad? Ya si la institución nos dice, fíjese que voy a desistir de ese trámite porque nuestra normativa, por ejemplo, cambió y ya no lo vamos a realizar, ya no es nuestra competencia, ahora es competencia de otra institución, pues también pueden solicitar los desistimientos de las inscripciones que hayan solicitado, y después de ese análisis, ¿verdad? Que es un proceso pues un tanto complejo y que se requiere tanto de la intervención de los representantes de cada institución y el organismo de mejora regulatoria, pues conlleva, ¿verdad?, a una inscripción del trámite y la entrega del certificado de inscripción, que es como ese documento en el que se le da el reconocimiento a cada institución que logró, ¿verdad?, logró llegar a esa meta, que es inscribir todos sus trámites que realiza el sujeto obligado para poder estar en línea, ¿verdad?, con la ley de mejora regulatoria y poder acatar ese mandato de ley. La información al público pues está, como les mencionaba yo, en el portal de la plataforma Si Mejora, en el cual ustedes pueden acceder, y los invito a que cuando puedan lo más pronto posible hacerlo, ¿verdad?, para que ustedes verifiquen ahí también la información de los trámites de su institución, si es que ya se ingresaron, o si no, pues empezar con esa tarea, ¿verdad?, de poder ingresar la información de cada trámite que ustedes realizan, ¿verdad?, o que personal de sus instituciones realiza para poder lograr el objetivo de la Ley de Mejora Regulatoria respecto al Registro Nacional de Trámites. Si no hay otra consulta o duda, pues por mi parte sería todo y muchas gracias por su atención. Licenciada, tenemos una mano levantada de Pati Cordero. Adelante, por favor, Pati Cordero. No sé si le había quedado levantada en la pregunta que hizo anteriormente. Ok, gracias, licenciada. ¿Alguien más? Y si no, por mi parte sería todo. Muchas gracias, ¿verdad?, por estar presentes y por tomarse el tiempo. Yo sé que cada uno pues tiene una agenda apretada y tiene que realizar pues sus labores desde donde están. Les agradecemos como OMR la participación, han estado muy atentos, muy pendientes. Gracias por sus dudas y sugerencias, las tomamos en cuenta también. Y pues los invitamos a que estén presentes también en las otras capacitaciones todos los jueves de las herramientas pues de la Ley de Mejora Regulatoria. Muchas gracias a todos. Feliz día. Muchas gracias, licenciada Rivas, por habernos conducido en esta actividad formativa. Igualmente, nuestro agradecimiento al licenciado Córdoba por su apoyo a las preguntas realizadas. Y pues nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes, ¿verdad? Sobre todo porque hoy ha sido numerosa la participación que hemos tenido, ¿verdad? Y que nuevamente nuestro agradecimiento a cada uno por haberse dado el tiempo, el espacio y acompañarnos a esta actividad formativa. Aquellas personas que no se han registrado, pues les pedimos de favor, ¿verdad?, hacerlo a través del enlace que se les ha compartido por medio del chat. Así este día les estaremos enviando vía correo electrónico la presentación utilizada por la licenciada Rivas y la grabación de esta actividad formativa. Pues nuevamente nuestro agradecimiento y no nos queda más que desearles un muy buen día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, feliz día.